Hebreos capítulo 7 tenemos aquí, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Siéntense, por favor, amados hermanos. Gracias al Señor. Bueno, continuamos con esta serie de pensamientos. Anoche estábamos hablando acerca de que el dinero como prueba de nuestra fe. Y el Señor dijo, no podéis servir a dos señores, hablando precisamente del dinero, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Y luego dice, no podéis amar a Dios y a las riquezas. El peligro, y a veces esto puede ser una situación que se presenta en el creyente que no está como preparado, como en esa condición especial de parte de Dios para recibir y poder administrar lo que Dios le pueda dar, porque el dinero ha corrompido a más de uno, porque Dios le ha dado y cuando le da, se va. Se olvida de que Dios existe. Entonces se necesitan hombres y mujeres que realmente tengan un corazón noble, un corazón puro, un corazón disponible para Dios ejecutar sus planes de salvación a través de la iglesia. Amén. Porque Dios bendecirá a la iglesia, a los miembros de la iglesia, para hacer que el evangelio se publique. Muchas veces se ha dicho que la iglesia es el bolsillo de Dios. Y yo creo eso porque es allí donde Dios derrama sus bendiciones. Por otra parte, también mencionamos acerca de lo que Pablo dijo sobre los que predican la palabra. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, donde dice que aquellos que trabajan en el ministerio de la enseñanza deben ser tenidos con doble honor, que deben ser honrados con doble honor. El Espíritu Santo lo aclara completamente en el versículo siguiente. Digno es el obrero de su salario. Y esto concuerda con Gálatas capítulo 6 y el verso 6 que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo no sé en esa parte usted cómo se comporta. Tenemos hermanos que son de aquí, otros que han venido de otras sedes. Por aquí ha pasado mucho hermano. La pregunta es, ¿en qué concepto tiene usted a ese pastor que lo administra, a ese anciano, el cual dice la Biblia que debe ser tenido con doble honra? Porque muchas veces se le cuestiona, se le critica por aquello, por esto, por lo otro, pero lo que la Biblia manda es otra cosa. Tenerlos en cuenta, orar por ellos y
participarlo de toda cosa buena cuando Dios derrama esas bendiciones en su vida. He conocido en mi trayecto ministerial, he conocido familias que se dieron de una manera especial a honrar a su ministro y se notaba que Dios les devolvía el doble. La Biblia dice que si un vaso de agua dieres a uno de mis profetas, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y esa es una forma de sembrar. Esa es una forma de hacer las cosas, de desatar las manos, liberarse, aparte de lo que usted da para el Señor, dentro de sus obligaciones cristianas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios comienza a bendecir, hay una voz de alerta. Ya hemos dicho muchas cosas en esta semana, como saber que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere prosperarlo. Ya hemos mostrado por la palabra de Dios que esa es la voluntad de Dios, que usted prospere. Y yo estaba pensando ahora aquí, dijo, bueno, yo aquí hago el trabajo del sembrador. Yo siembro la semilla, lanzo la semilla. Y puede ser que parte de la semilla caiga a la orilla del camino. Y puede ser que parte de la semilla caiga en pedregales. Y puede ser que parte de la semilla caiga entre espinos. Pero también espero que haya por allí un terreno fértil, como testimonio de que esto que se dice y se cree es verdad, y que Dios está dispuesto, Dios está comprometido, no con el pastor, sino con su palabra. A su nombre sea la gloria. Yo estoy totalmente seguro que Dios quiere solucionar el problema financiero, no de uno ni de dos, sino de todos los hermanos, porque todo el que logre creer, no importa que usted tenga ya solvencia económica, Dios quiere bendecirlo más, porque Él habla de rebosar la copa. Él dice, derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Con qué finalidad? Bueno, aquí es donde hay que hacer como una estación, porque Satanás ha utilizado dos armas para que los recursos económicos creados por Dios no lleguen a manos de los creyentes, a manos de la iglesia. Y esta no puede ganar al mundo para Cristo. Una de estas armas es la pobreza. Si todos los cristianos e iglesias del mundo vivieran pobres, arruinados, nunca habrían fondos suficientes para hacer la obra de Dios. Cuando el pueblo de Dios se pone a funcionar y cree en los principios de la prosperidad, le está arrebatando a Satanás. Le está quitando a Satanás fuerza, porque está creyendo en la liberalidad que pone Cristo, por la libertad que pone Cristo, y a través de esa libertad hacer que otros conozcan también la libertad a través de la predicación de la palabra. Entonces, Él quiere sumirlos en la pobreza, porque si no tienen que dar, entonces imagínense. Si no tienen ni para ellos mismos. Pero como el cristiano comienza a entender que Dios no lo llamó para ser un pobre miserable, porque es que algunos se confunden y llegan en una posición de conformismo,
Dijo, no, pues así como estamos bien. Teniendo sustento, teniendo donde meter la cabeza y bueno, así está bien. Entonces se conforman y no anhelan más. Entonces, claro, a veces no les queda ni para ofrendar. Y como se sienten tan pobres, entonces le dicen al Señor que les haga el préstamo porque no pueden dar el diezmo y eso está grave. Porque en esto, para poder salir de la pobreza hay que comenzar a sembrar. El que quiere una cosecha debe sembrar. Amén. Alabanzas al Señor. Yo estoy sembrando y yo espero recoger. Mañana tras mañana, orando y pensando, bueno, ¿y cómo es el tema siguiente? ¿Y qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a predicar? Y digo, Señor, no sé cuántos vendrán. Puede ser que vengan 10, puede ser que vengan 20, puede ser que vengan 30, puede ser que, bueno, los que vengan igual, la palabra de Dios se predica. Entonces, cuando Satanás no logra por este medio de la pobreza atar al creyente, atar al pueblo y viene la prosperidad, entonces Satanás ataca con una segunda arma que se llama la avaricia. La avaricia es el deseo de no soltar el dinero abundante que Dios nos ha confiado. El avaro está enamorado de sí mismo, de sus posesiones. Se horroriza de pensar en que tiene que desprenderse de cierta cantidad de dinero, de una casa o de un automóvil o de cualquier otra cosa, de sus pertenencias, con el fin de hacer una buena obra para Dios. Hay una inmensa cantidad de riqueza en manos de cristianos y esas riquezas no fluyen porque Satanás los ha inmovilizado a través de la avaricia de sus administradores. Qué lástima de los que tienen y no aflojan. Qué lástima de todas esas personas que no están contentos con las dos casas, sino que tienen que comprar otra y otra y otra, y acumulan, sin tener en cuenta de que esto es vanidad y que al final de todo no se llevará nada. Que así como vino, así se va. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Le dan gloria al Señor? A su nombre sea la gloria. Entonces, seguramente Dios les habrá bendecido abundantemente. Entonces, es el momento de recordar las palabras de Jesús. Lucas capítulo 12, verso 15. Mirad y guardaos de toda avaricia. Dios aborrece la avaricia, por eso Jesús dijo que nos cuidáramos de ella. El Padre Celestial abomina tanto la avaricia que desea que ni siquiera se mencione esa palabra entre nosotros. Efesios capítulo 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué tan grave es el asunto que está en la lista negra? Pablo escribe que ni aún debiéramos juntarnos con alguien que sea avaro y que esté dentro de la congregación. Primera a los Corintios capítulo 5, verso 11. Os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra.
Eso no me lo estoy inventando yo. Jesús enseñó que las riquezas pueden convertirse en un Dios para la vida de algunas personas. Pablo confirma esta verdad en Colosenses capítulo 3, verso 5, cuando dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, y hace mención de avaricia, que es idolatría. Ya que estamos. Y no es que para ser avaro se necesite una enorme cantidad de dinero. Estamos hablando acerca de aquellos que, teniendo la forma, que teniendo la manera, no ayudan a papá, no ayudan a mamá, no aportan para la casa. Y la Biblia dice que el que no aporta para su propia casa es mayor que un incrédulo y ha negado la fe. Su mujer parece una mendiga, pidiéndole una cosa y pidiéndole la otra, y hemos escuchado cosas desagradables de mujeres por el comportamiento avaro de sus esposos. De manera que eso hay que echarlo fuera en el nombre del Señor Jesús. Y si son así con las personas, ¿cómo serán con las cosas de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. La Escritura afirma claramente que quienes se han dejado controlar por un espíritu de avaricia no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:5. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, aquel que es mezquino para ofrendar, que es mezquino para cumplir sus deberes para con Dios, entonces se va colocando en esa parte. Y tiene un problema serio con Dios porque Dios le está dando, Dios lo está bendiciendo. Entonces tiene que haber un principio de corresponderle a Dios, porque Él dice: de gracia recibiste, entonces da de gracia. Amén. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 10 dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mírese, ¿dónde está la lista? Entonces, sí es un delito grande. Nótese usted el problema del muchacho que hablamos anoche. El joven rico. Un buen muchacho, un joven temeroso, joven que honra a papá, honra a mamá, bueno, una cantidad de cosas. Porque cuando él le pregunta a Jesús qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna, y el Señor le dice los mandamientos: no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no harás esto. Dice: todo eso lo he hecho desde mi juventud. Entonces Dios pone a prueba su fe. Bueno, entonces te falta una cosa. Anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y cuando él escuchó esa palabra, entonces bajó la cabeza y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y eso evitó que él fuera uno más de los discípulos de Cristo. Pero también mencionábamos el caso de Zaqueo. El Señor tocó el corazón de Zaqueo. Y la actitud, la reacción de Zaqueo fue diferente. Porque él dijo: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Nótese, este hombre rico, Zaqueo, un hombre rico, un hombre acaudalado, en una actitud diferente a la del hombre
al joven rico. El uno fue dominado por la avaricia, mas el otro fue dominado por el espíritu de liberalidad, de generosidad, porque ese es el Espíritu de Dios, y en eso se conoce realmente el que ha conocido a Cristo. Alabanzas al Señor, a su nombre sea la gloria. Por alguna razón, dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6, verso 10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Gloria a Dios. Aleluya. Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Él es el primero, el otro es el secundario. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la avaricia robará el gozo de tu vida, te impedirá caminar en comunión con Dios, te cerrará las puertas del reino de Dios, te hará pobre y miserable en aquellas cosas que son de valor eterno. Por lo tanto, el Señor dice, guárdate de la avaricia. El Señor le hace una advertencia al pueblo de Israel en Deuteronomios capítulo 8, verso 12 al 14. Porque ahora ellos ya entraban a la tierra prometida y iban a tomar posesión de cultivos que ellos no habían trabajado y de riquezas que ellos no se les habían ganado. Ellos iban a disfrutar de una tierra que fluye leche y miel. Y el Señor les dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Una advertencia. Dios conoce el corazón. ¿Por qué no procurar que nuestro corazón sea recto delante de Dios? Y permitir que esa palabra fluya, que esa palabra corra y que podamos ver ese testimonio de Dios en nuestra propia vida. Alabanzas al Señor. Si nunca lo ha hecho, es bueno que comience a hacerlo. Es un proceso porque se trata de sembrar y para sembrar pues hay que sembrar y esperar, pero también hay que aporcar, hay que regar. Es decir, el Señor dice que hay que tener paciencia, así como el jornalero, así como el que siembra la semilla en la tierra, la siembra y espera con paciencia hasta que venga la lluvia, la temprana y la tardía. Alabanzas al Señor, a su nombre sea la gloria. Es terrible ver cómo personas que han sido prosperadas por Dios cierran sus oídos y su corazón para no utilizar sus finanzas en el reino. En Jeremías capítulo 22, verso 21 dice, la queja del Señor contra este tipo de personas malagradecidas. Y dice, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, nunca oíste mi voz. Queremos, ¿cómo se dice? Como cuando le sirven a uno el plato a la mesa y de pronto yo soy como muy exigente y comienzo como a escoger esto sí, esto no es decir, solamente a lo que a mí me interesa. ¿Se acuerdan ustedes de la anécdota del hermano que siempre felicitaba al pastor por el buen mensaje que daba? Pastor, qué mensaje, qué enseñanza, así era que lo necesitaba fulano de tal. Al domingo siguiente, pastor,
qué prédica, qué enseñanza, qué bendición. Así era que lo necesitaba fulano de tal. Y el pastor decía, es que para este no hay palabra. Y llegó el día como que nadie vino, no sé qué pasó, un aguacero, no sé. Solamente llegó a él y el pastor dijo, esta es mi oportunidad. Y predicó y se la dedicó al hermano que estaba allí escuchando. Y cuando terminó el hermano se le vino, hermano, qué mensaje, qué potencia. Lástima que hoy los hermanos no vinieron. Como que nada hay para mí, hermano. Esta palabra no es para desecharla. Esta palabra es para recibirla. Esta palabra es para plantarla en el corazón si queremos ver resultados positivos. Así como sucede con la sanidad, con la salvación y con todas sus promesas, igual. Alabanzas al nombre del Señor. La avaricia hace que tu corazón se vuelva a la riqueza, sino a Dios. Eso dañará tu vida espiritual, te hará caer del propósito que el Padre Celestial tiene para tu vida. Proverbios 11:28 nos asegura algo. El que confía en sus riquezas caerá. Y desde luego que eso no lo quieren, ¿cierto? Ninguno quiere caer. Entonces hay que poner toda nuestra confianza en el Señor. Es el mismo principio que el justo Job había descubierto. Esto se puede leer leyendo el capítulo 31, versículos 24, 25 y 28 del libro de Job. Y él dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mi mano hallase mucho, esto también sería maldad, maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. A pesar de sus riquezas, él nunca puso su confianza en las riquezas. Y cuando le dijeron que negara a Dios y que lo maldijera y que no esperara más en él, él dijo entonces, aunque Jehová me matare, yo en él esperaré. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces debemos pensar seriamente en esta doctrina, como cualquier otra de las doctrinas de la iglesia, como la doctrina de la santificación, como la doctrina de la santidad, como la doctrina de la unicidad. Ahí tenemos la doctrina del plan financiero de Dios, que pocas veces nos las dicen, pocas veces nos la predican, porque a veces nos da ese temor, pero ese temor está impidiendo que el creyente realmente sea bendecido en esta parte como lo es en las demás áreas de su vida. Alabanzas al nombre del Señor. Aprender a negociar con Dios. Aprender a participar en Dios todas las cosas y hacer que nuestras posesiones le pertenezcan directamente a Dios. Y aquí entramos en algo muy importante que Dios mediante vamos a tratar mañana, por no decir que de ahora porque ya no alcanzamos, lo que tiene que ver con el diezmo, que es un asunto polémico para algunos, porque algunos dicen, no, eso es de la ley. Eso ya murió, eso ya no, nada que tiene que ver. Y por eso tenemos muchos creyentes que todavía no diezman y algunos no saben cómo es. Pues bien, creo que llegó el momento. Ahora no me vaya a decir, entonces yo mañana no vengo. Porque es que cuando se habla de dinero no es que sea pedir plata, no estamos pidiendo plata, le estamos enseñando cómo hacer plata. Sembrando en el campo de Dios, que ese es el secreto. Porque si siembra, cosecha. Eso es lo que Dios nos enseña. De hecho,
Dios reclama como suya solo una parte de los bienes que nos confía. El Padre Celestial ha establecido un porcentaje que reclama como suyo de todo lo que llega a nuestras manos, dinero, tierra, ganado o cualquier otra posesión. Dios dice que el 10% es de Él. No hay amén, ¿no? Esa parte es de Él. Pero entonces vamos a ver si eso es realmente de la ley, a ver cómo es el asunto, para que miremos dónde nació esto. A ver qué dice la Escritura realmente, si en este tiempo de la gracia yo debo hacerlo o no debo hacerlo. Porque precisamente la llave para abrir las ventanas de los cielos la tiene usted. La puerta para entrar al cielo Dios la abrió y hay una sola puerta. Y hay un solo camino. Él dice, yo soy el camino, y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero en relación con las ventanas, porque cuando habla de las ventanas se está hablando de plata. Ese es el asunto, yo no sé. Pero está hablando de dinero. Probadme en esto, dice Jehová. A ver si no abriré las ventanas de los cielos. Oiga, abriré, pero usted tiene que aceptar el desafío. Es decir, usted tiene que traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Será verdad o no será verdad? Bueno, la dejamos allí. Usted tiene la solución. Igual que todas las cosas. Todas las cosas en la Biblia, todas las promesas de la Biblia, nos toca a nosotros tomarlo o dejarlo. Si yo lo creo, sucede. Si yo no creo, no pasa nada. Pero si yo quiero ver que esto de la palabra de Dios funcione, que es un asunto de fe, porque yo tengo que llevar eso al corazón, yo tengo que creerlo, yo tengo que esperarlo, porque está escrito, así como espero la venida del Señor, que hace muchos siglos Él dijo, yo vengo pronto, y ese pronto todavía no se ha cumplido, pero aquí estamos esperando. Y yo creo que Él viene, y no tardará. Y puede ser que me muera y no ha llegado, pero Él viene. Gloria al Señor. Entonces, hermano, hágale. Mañana tenemos el día de las primicias. Siempre comience el año. Hágalo bien. Ponga a prueba el desafío de Dios. Y quiero decirle algo como un consejo. Ese negocio que tiene, trátelo bien y haga las cosas bien. Porque si usted es empleado y no hace las cosas bien, Dios lo quiere bendecir, pero si usted hace las cosas mal, no le eche la culpa a Dios. Porque usted tiene que hacer las cosas bien. Si usted tiene una venta de comida rápida o tiene un hotel, un restaurante, haga las cosas bien, bien exquisitas, bien sabrosas. Entonces Dios lo va a bendecir. Porque si usted hace las cosas desabridas, que no tienen ningún gusto, no le eche la culpa a Dios. Esa es la parte nuestra. Él nos quiere bendecir, hagamos las cosas bien. ¿Sí o no? Es decir, sembremos buena semilla. Alabanzas al Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que dé gloria a Dios? Oiga, ¿por qué no hacemos una oración? Gloria al Señor, póngase de pie, hagamos una oración. Dios quiere bendecirte y prosperar.
Tú tienes que creerle al Señor. Pero tú tienes que obrar dentro de esa palabra. Tú tienes que comprometerte con Él. Y no ser conforme. No, uno tiene, en Dios, hermano, hay que anhelar, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de servir con los bienes de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hónralo con lo mejor en el nombre del Señor Jesús. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas. Yo sé, Señor, que ya hay hermanos que están creyendo en tu palabra y te ruego, Señor, que tú confirmes esta palabra en sus vidas, que ellos puedan ver la manifestación de tu gloria, Señor.